Acompaña también el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El general Trevilla nos va a informar de la operación del día de ayer y después el secretario García Harfuch nos va a informar de los distintos eventos que hubo el día de ayer y también que el día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido pues toda la actividad. Entonces va a informar el secretario de la Defensa, después Omar. Después vamos a tomar solo algunas preguntas, vamos a tomar 3 o 4 preguntas por el día de hoy. Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional, en donde está el secretario, están los 3 secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados. El día de ayer, después del operativo, se montó este centro de mando y quiero agradecer a todos los gobernadores porque la verdad, gobernadoras y gobernadores, todos estuvieron en coordinación con mucha información. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. Bueno, le doy la palabra al general secretario. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por sus valiosos conceptos, señora presidenta. Eso nos motiva a trabajar todos los días en beneficio de la población y le haré llegar esos comentarios que usted hizo a todo el personal que está desplegado en todo el país. Bien, por lo que se refiere a la operación que se llevó a cabo el día de ayer, a manera de antecedentes les puedo decir que Rubén N. alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención.
Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes: uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso
que por cierto en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue el personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves, se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco, y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco. Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias el Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del Mencho, se encontraba en el Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara, todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7,200,000 pesos y $965,000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos en lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada
para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, y también se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco, para totalizar 2.500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco ser alrededor de 7,000 efectivos, entonces se va a reforzar. La intención es más que nada tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Muy buenos días. Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados. Con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La colaboración entre los 3 órdenes de gobierno ha sido fundamental para contener los incidentes y fue fundamental para avanzar en el restablecimiento del orden el día de ayer. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer.
Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población. Hacemos un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de Fuerza Aérea. Y un reconocimiento, por supuesto, al general secretario Ricardo Trevilla por su liderazgo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hacemos un reconocimiento a las autoridades locales y federales que participaron en este operativo, el cual permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades. La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la presidenta Claudia Sheinbaum es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país. La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del Gabinete de Seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación. Continuaremos informando de manera puntual a la ciudadanía. Hoy se continuará con el centro de mando instalado, donde se estará informando a la ciudadanía de todos los eventos que sucedan en el país y se asegurará el restablecimiento y el orden en el país. Muchas gracias. Gracias, Omar. Es importante que sepan, estuvo en la mañana el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el gabinete y también la directora de Comisión Federal de Electricidad. Todas las carreteras hoy están libres, no tienen problema, ya se puede circular. De todas maneras, pues se mantiene obviamente el centro de mando, pero están libres. Se suspendieron algunos vuelos de manera preventiva por las propias aerolíneas, particularmente a Puerto Vallarta, y esperamos que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, pues ya se restablezcan todos los vuelos. Es importante esta información para que la tengan todas y todos. A ver, vamos a información. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Primero, ¿ya se pudo identificar exitosamente la identidad del cuerpo de Oseguera Cervantes, al mismo tiempo de los lugartenientes que lo acompañaban en este traslado a través del vuelo de la Fuerza Aérea, Presidenta? La Fiscalía General de la República ha confirmado que sí, ya los tiene identificados y confirmados. Estos dos que lo acompañaban a Oseguera Cervantes, ¿tenían algún rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación como algunos de los capos o mandos cercanos a Oseguera Cervantes? No, eran personal de su seguridad cercana. La otra persona que pierde la vida sí era un mando de la organización, lo que informó el general secretario, apodado el Tuli. Él pierde la vida cerca de Autlán, él sí era un mando dentro del Cártel Jalisco. ¿Ya tomaron la decisión de qué se hará eventualmente con los restos de Oseguera Cervantes? Normalmente los reclaman los familiares y se entregan. Muy bien, muchas gracias, secretario. En otra pregunta, preguntaríamos acerca de las armas. Ya se habló de este lanzacohetes de origen ruso. Preguntar si los calibres y las armas que usaron para resistirse tenían origen de los Estados Unidos, Presidenta. Ya se ha mencionado aquí, hablando de la estrategia general, se han asegurado en lo que va de la administración 23,000 armas. De esas 23,000 armas, el 80% son de origen norteamericano. Entonces, en este caso, más o menos es la misma proporción.
Correcto. General, aprovechando que está en el uso de la palabra, en el comunicado se mencionó la colaboración de los Estados Unidos en términos de inteligencia. Para ser más precisos, ¿dónde empieza y dónde termina la colaboración con el gobierno estadounidense? La colaboración con el gobierno de los Estados Unidos ya hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte, ha habido intercambio de información, de datos. Es un flujo de información muy importante y así es como llegamos también a este caso específico con las diversas autoridades de Estados Unidos. La ubicación en un primer término del área y demás fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quien reconocemos su trabajo. Ha sido, miren, esa estrategia de seguridad nacional, que se informan aquí los resultados cada 15 días, esos llevan más de 43,000 detenidos, más de 23,000 armas, más de 320 toneladas de droga asegurada, también laboratorios de metanfetaminas y centros de producción, más de 2,200, si mal no recuerdo, van a la fecha. Todo es producto de una estrategia que se implementó a partir del 1 de octubre. Ustedes conocen bien los 4 ejes. Atención a las causas, ese es importantísimo. Se demuestra cómo cada vez la delincuencia organizada tiene más dificultad para reclutar a jóvenes. Es un indicador muy importante de que está funcionando este primer eje de esa estrategia. El segundo eje, que es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, es tardado, es muy complicado por tener completamente estructurado un organismo de estas características, pero se está logrando, se está avanzando mucho. El tercer eje, inteligencia, lo que acabamos de mencionar, es inteligencia y judicialización. Y el cuarto, la coordinación. Estos 2 últimos se hace a nivel nacional, pero se han aplicado también con otros países, en este caso con Estados Unidos. Entonces, así es como ha sido ese flujo de información y resulta la estrategia definitivamente. Gracias, secretario. Por último, de mi parte, preguntar sobre muchas cuentas en redes sociales vinculadas. Es importante decirlo, dijo el secretario. Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias, presidenta. En redes sociales muchas cuentas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico al momento del operativo empezaron a utilizar la herramienta de inteligencia artificial que esencialmente sembró pánico en esas redes sociales. Desgraciadamente algunos medios también la retomaron. Preguntarles si ya tienen identificadas esas cuentas y si ahí va a proceder la policía cibernética, porque también se usa como arma de propaganda para sembrar infodemia y pánico entre la población, presidenta. Hay varias cuentas identificadas, pero sí se va a hacer un trabajo más profundo para saber cuál tiene relación directa con una organización criminal. Hay otras que, como usted bien sabe, solo se fueron dedicadas a desinformar, pero sin una vinculación criminal. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. A ver, Páramo. Gracias, presidenta. No sé si el secretario de la Defensa o el secretario de Seguridad nos pudieran dar un poco más de claridad acerca de qué insumos de inteligencia fueron los que compartió Estados Unidos para poder llegar a hacer este cerco y poder llegar a la detención de esta persona.
al abatimiento del Mencho. Específicamente, ¿qué se compartió? Ellos eran los que sabían de esta pareja sentimental, sabían del equipo que estaba en torno a él, cómo se movía, en qué lugares se escondía el Mencho, o qué otros insumos de inteligencia fueron los que compartió el gobierno de los Estados Unidos con ustedes. No se puede decir mucho. Todo lo que se refiere a la pareja sentimental, a sus colaboradores, a su círculo cercano, eso es con inteligencia militar de nosotros. Hubo, insisto, mucha información adicional, muy importante, que nos dio Estados Unidos, pero que todo eso ya integrado y bien analizado nos pudo dar la localización exacta. Pero la primera parte de la pareja sentimental y de su círculo cercano y demás, ese es producto de inteligencia del personal militar. Muchas gracias. Presidenta, después de los hechos que ocurrieron ayer, y como usted comentaba ahorita, las aerolíneas detuvieron algunos vuelos hacia la región, líneas de autobuses también suspendieron corridas hacia el occidente, y de hecho en otros estados del país, universidades no convocaron a clases hoy. En fin, hubo muchísima, no sé si decirle psicosis ayer, pero hoy que ya comentan ustedes que están liberadas carreteras, etcétera, ¿usted le podría decir a la gente en México que está todo en calma, en paz? Está en paz, está en calma, y lo más importante es que estamos trabajando. Si el día de hoy se llegara a presentar alguna situación, hay un centro de control, de mando, están todas las fuerzas federales coordinadas. Algo muy importante, estamos coordinadas con todas las entidades de la República. Ayer todas las gobernadoras y gobernadores estuvieron en perfecta coordinación, informando de qué pasaba en cada una de sus entidades, asumiendo también la parte de sus responsabilidades de informar a la población. Si se llegara a presentar algo, pues de inmediato estaríamos presentes ahí. Lo que podemos decir es que hoy en la mañana están todas las carreteras liberadas y que sigue trabajando de manera coordinada por lo que ocurrió ayer todas las fuerzas del gobierno federal, de seguridad, de la Fiscalía y en los estados también. Para cualquier situación que se pudiera presentar, pues estaremos ahí. Y vamos a estar informando también el día de hoy, a lo largo del día de hoy, y en efecto algunas universidades en algunos lugares decidieron suspender clases el día de hoy y esperemos que ya el día de mañana se puedan recuperar sin ningún problema. Mañana sería en este sentido las universidades, otras instituciones. Sí, de todas maneras, pues vamos a estar el día de hoy pues revisando todo, ¿verdad? El resto de la población. Lo importante es la manera responsable siempre de actuar, y el día de mañana esperamos que ya todo pueda volver a la normalidad en todas las entidades. Hay que decir que en la mayoría de las entidades no hubo ningún problema, es en algunas entidades en particular, y vamos a estar en contacto con Secretaría de Educación Pública, con ANUYES, con las escuelas, para que, pues lo más importante es que se recupere la paz y la tranquilidad. Gobernabilidad en el país entonces. Eso existe, la gobernabilidad siempre ha existido. El asunto nada más es estas situaciones que se dieron ayer, pues que se recupere la tranquilidad y la paz en todos lados. La seguridad en torno a usted, a los secretarios presentes, ¿será reforzada en el futuro? Por cierto, ayer dijeron que me fui a un buque y quién sabe qué tanto, no es cierto, es mentira. Sí, era un video viejo, ¿no? Creo que es un video de cuando fuimos ahí a Guaymas, ¿no? Ayer estuve en Coahuila, primero el fin de semana estuvimos en Pasta de Conchos, después en Monclova, después en Saltillo, después en Torreón. Después pasamos a Gómez Palacio, en Durango, para ver el distrito de riego que estamos haciendo, y regresé en avión y estuve aquí. O sea, no, ninguna situación en particular. ¿Y el cerco de seguridad en torno a...? Particularmente, pues obviamente los elementos de seguridad. Ok, y precisamente esta descripción que hacía de ayer, Presidenta,
Ayer, ¿cómo fue que se le informó a usted de estos hechos? ¿Usted estaba ya en San Pedro o seguía en Monclova? ¿Cómo se fue enterando paulatinamente a lo largo del día de los hechos? Muy temprano me llamó el general secretario, me informó de lo que estaba ocurriendo y estuve en contacto con Secretaría de Seguridad. De inmediato instruí para poner el puesto de mando para toda la información y me mantuvo informada el general secretario. El centro de mando, nada más para que nos quede claro, virtualmente están conectados con los en gobernadores. En algunos casos, pues obviamente el general secretario estaba en su centro de mando, pero estaban en completa información y estuvo secretaria de Gobernación y secretario de Seguridad con su equipo y obviamente Marina también dando todo el apoyo. Estuvieron en coordinación con todos los gobernadores e informando con todas las secretarías de Estado para poder dar la información y poder estar también informando de muchísimas noticias falsas que se dieron, como el aeropuerto de Guadalajara, que decían que había sido tomado, de inmediato se dijo que era falso, la propia empresa que tiene concesionado el aeropuerto de Guadalajara de inmediato informó que no había problema. Entonces se mantuvo en total coordinación durante todo el día hasta ya muy noche, hasta la madrugada del día de hoy. El centro de mando sigue activo, comentaba. Sigue activo y están los equipos, pues para el día de hoy mantenernos informados a toda la población. Muchas gracias, presidente. Sí. Sobre el tema, a ver, la compañera. Buenos días, presidenta y gabinete de seguridad. Soy Yesenia Peralta, de Business Energy. A partir de este suceso, ¿cuál es su posicionamiento y cómo se prevé que se desarrolle la relación México-Estados Unidos en este sentido y si ha tenido algún tipo de comunicación con ellos? Bueno, la comunicación que se tiene normalmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, la relación que se tiene de las Fuerzas Armadas con sus pares, pero pues no hay nada en particular. Pues lo importante aquí es que, y eso es indispensable, nosotros, a ver si ponen los 4 principios, los tenemos muy claros, esos principios, y los tiene muy claros el gobierno de Estados Unidos. Todo el entendimiento que se estableció a partir de nuestro gobierno con el gobierno del presidente Trump tiene estos 4 principios y se han mantenido, se han respetado y seguimos trabajando así. Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Entonces, aquí hemos manifestado muchas veces que la cooperación sobre todo se tiene en información e inteligencia. Entonces, pues hay información que se comparte, incluso no es información que Estados Unidos nos brinda a nosotros, nosotros también brindamos información a Estados Unidos. Y el respeto a nuestra soberanía, que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo. Sí, gracias. En otro sentido, es un enfrentamiento bastante frontal. ¿Cómo se encuentra entonces nuestros militares ante esta situación y cómo se plantea la estrategia de seguridad nacional? ¿Abordará la lucha contra el crimen organizado partiendo de una mayor preparación para los agentes militares? La preparación existe y es muy importante que se sepa que el día de ayer el objetivo era la detención y que se respondió a la agresión. Eso es muy importante porque es en el marco de la ley, en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, en el marco de nuestra Constitución y de las leyes, cómo se actúa y se opera. Y ayer se demostró pues una preparación muy importante de nuestras Fuerzas Armadas. No sé si quiera comentar algo más, secretario. Una parte muy importante en el actuar de las Fuerzas Armadas, hablando del personal, es su moral. Lo que sucedió el día de ayer demostró la verdadera capacidad del personal militar.
su temple, su valentía y principalmente su adiestramiento. Les comento aquí unos resultados de unas competencias internacionales que se hacen de fuerzas especiales con países de todo el mundo. Nuestro personal de fuerzas especiales ha participado en una competencia internacional denominada Cambrian Patrol en Inglaterra. En 2017 ganó medalla de plata, 2019 medalla de bronce, en 2022 medalla de plata, 2023 de bronce y el 2024 medalla de oro. Participan de muchos países, bueno, de Inglaterra, de Europa, de Estados Unidos. También han participado en otra competencia internacional denominada Fuerzas Comando. Esa competencia la organiza el Comando Sur de los Estados Unidos. En el 2023 se llevó a cabo en Honduras. Las Fuerzas Especiales Mexicanas obtuvieron el tercer lugar. El 2024 en República Dominicana el primer lugar. 2025 en El Salvador, segundo lugar. Nuestro personal está capacitado y su moral es alta. Gracias. Por último, Presidenta, ¿la estrategia de seguridad nacional tendrá algún reforzamiento a partir de este acontecimiento? Cuando ocurre algo como este, lo que hay que hacer pues es estar muy coordinado y afrontando la situación con mucha responsabilidad y sobre todo lo más importante, protegiendo a la población, que es lo más importante, proteger a toda la población, proteger a la gente, proteger al pueblo, proteger comercios, en fin. Y pues eso fue lo que se hizo ayer durante todo el día, a lo largo de todo el día, con mucha coordinación. Y la estrategia de seguridad se mantiene como es, con sus 4 ejes y 2 elementos centrales, que es atender a las causas y reducir y alcanzar la cero impunidad. Muchas gracias, Presidente. Sí. A ver, ya la última pregunta, vamos a cerrar con esto. Gracias, Presidenta. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Primero, reconocer, Presidenta, estas acciones de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Defensa y de la Guardia Nacional, porque sabemos lo que significaba el Cártel Jalisco Nueva Generación en términos no solo de violencia, sino también en torno a Nemesio Oseguera, lo que significaba sus círculos de seguridad y la discreción con la que se movían sus comunicaciones. Segundo, solidarizarnos con las familias de los militares que perdieron la vida en esta acción y también las familias de los civiles que resultaron heridas o fallecidas en esta misma operación. Preguntarle, Presidenta, sobre esta reestructuración que habrá en los cárteles. Siempre o históricamente se sabe que cuando caen líderes, surgen nuevas cabezas y que es digamos que una especie de relevo obligado, pero al final los cárteles siguen operando. Saber si va a haber algún tipo de reacción particular o cuál va a ser la estrategia para que esto no ocurra y este debilitamiento que sufre el Cártel Jalisco Nueva Generación sea contundente. Omar. Por supuesto, ya con las consideraciones que usted menciona, el Gabinete de Seguridad está trabajando en, primero, estar preparados para cualquier tipo de eventualidad, como ya lo dijo la señora Presidenta. O sea, la prioridad es la protección de la ciudadanía. Estamos muy atentos con el centro de mando instalado de cualquier tipo de reacción que haya o de reestructuración dentro del cártel, primero que vaya a ser violenta. Entonces estamos preparados para eso y estamos trabajando en el reforzamiento también de la zona. Y sobre las otras organizaciones, porque en ocasiones también lo que sucede es que empiezan a expandirse o a tomar… En este caso más bien sería lo que mencionó usted, el reacomodo dentro de este grupo delincuencial en el estado de Jalisco. ¿Se le dará seguimiento particular a algunas cabecillas? Hay un seguimiento particular ya de varios mandos de esta organización criminal.
Gracias. Presidenta, también preguntarle sobre el tema del lavado de dinero, porque el general Trevilla pues daba cuenta del poderío en armamento sobre todo y también en personal y las casas de seguridad con las que cuenta el crimen organizado, pues todo eso es producto del dinero. Preguntar sobre la estrategia contra el lavado de dinero. Sabemos que había investigaciones ya de mucho tiempo atrás sobre empresas fantasma y empresas factureras asentadas, en este caso en Zapopan. También ha habido temas sobre factureras y empresas fantasma en Sinaloa y en otras entidades. A ver cómo va avanzando ese asunto. Bueno, la UIF ha estado haciendo un gran trabajo y particularmente, como lo comenté hace varios meses, uno de los temas centrales con los que nuestro objetivo es recaudar más recursos este año es trabajar en contra de las factureras. Algunas de ellas vinculadas con la delincuencia, otras no, son delincuentes de cuello blanco, es delincuencia, pero es otro tipo de delincuencia. Y hay un grupo de trabajo con el SAT, la Fiscalía General de la República, la UIF, que están, pues, la Procuraduría Fiscal, que están trabajando sobre el tema de lavado de dinero y factureras, obviamente con el Gabinete de Seguridad, en lo que tiene que ver con delincuencia organizada. Sobre estas investigaciones, sabemos que en la Fiscalía General de la República y también en la Unidad de Inteligencia Financiera hay investigaciones particularmente sobre despachos de abogados que no solo son de carácter penalista, sino también fiscalistas, que están involucrados en asesoramiento a cárteles del narcotráfico sobre cómo instaurar o poner estas empresas facturera y empresas fantasma más allá de la actividad litigiosa, que por supuesto todos los seres humanos tienen derecho a una defensa, pero más allá de eso hay asesorías de despachos de abogados para temas que tienen que ver con el lavado de dinero. Saber si le han informado cómo van esas investigaciones. Bueno, sí me han informado, pero hasta que no vayamos más avanzados no podemos dar toda la información. Lo que sí puedo decirles es que hay un grupo de trabajo que está revisando factureras, lavado de dinero, en donde están distintas instituciones trabajando, y espero que muy pronto podamos, pues, dar resultados. Presidenta, también preguntarle si se tomará en cuenta la experiencia internacional sobre el tema de los cárteles. En el caso colombiano particularmente, pues lo que se hizo fue un llamado a los capos a entregarse de forma voluntaria a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos, medianamente con éxito. En el caso mexicano, pues para evitar estos enfrentamientos y esta violencia y que los propios capos pues no mueran pues como parte de estas acciones que también ellos realizan de confrontar a las Fuerzas Armadas, saber si México haría un llamado en algún momento a que se entreguen por propia voluntad. Digo, ese llamado siempre está. Lo que no hemos considerado es el tema de la extradición. El Gabinete de Seguridad trabaja todos los días y pues hay resultados importantes. La reducción de los homicidios, de los delitos de alto impacto. Lo que más nos importa es la seguridad de la gente. Por eso, por ejemplo, en el delito de extorsión, pues nos estamos concentrando de manera muy importante para, pues, erradicar la extorsión en nuestro país, que afecta mucho a la población. Y al mismo tiempo, pues, el seguimiento, como lo que se dio el día de ayer, a objetivos especiales que lo hace el Gabinete de Seguridad. Entonces hay un trabajo coordinado que ha dado resultados y vamos a seguir dando resultados. Y la gente puede saber que estamos trabajando todos los días por su seguridad y por la paz, y que hay gobierno y hay Estado mexicano. Gracias, Presidenta. Gracias a todas y a todos. Cerramos el día de hoy y nos vemos mañana. Gracias.